Estamos en minutos positivos de Positiva Estéreo. Un cordialísimo saludo. Hoy con un invitado muy, pero muy especial. Sara Tor. Y también nos acompañará en algunos pasajes de esta entrevista Alberto Velandia, manager del artista. Alberto, un cordial saludo, bienvenido a Positiva Estéreo y a mi canal de YouTube. Maestro Germán, no, muchas gracias a ustedes por esta gran oportunidad de estar en un espacio tan importante, pero sobre todo con una leyenda de la voz en Colombia y de tantos saberes en nuestro país que ha apoyado a tantos artistas. Muchas gracias y un saludo a la escucha. Excelente. Bueno, saludo igualmente a Sara Tor. ¿Cómo le va? Mucho gusto. ¿Cómo le ha ido? ¿Qué me cuenta? ¿Cómo van sus cosas? Buenas tardes, Germán. Muchas gracias. Pues contentos de estar aquí conversando contigo en este momento y saludando a toda la audiencia. Afortunadamente, todo avanza muy bien, muy contentos con todo lo que ha estado pasando con Sara Tor, con la banda, con las canciones, con nuestros fans en las últimas semanas. Excelente. Bueno, Sara Tor, esta es una entrevista distinta a las entrevistas que le han hecho y que le harán. Tanto mi emisora como mi canal de YouTube son medios que dejan enseñar. Entonces, lo primero que hago con los personajes es enseñarles algo. La radio debe informar, acompañar, distraer, motivar, inspirar. Pero la radio tiene que enseñar. Y el enfoque de mi periodismo en los últimos 35 años ha sido dejar enseñar sobre todo tipo de temas. Quienes entran a mi canal de YouTube encuentran más de 1,400 videos y en todos los videos aprenden cosas. ¿Correcto? Entonces mi obsesión es enseñar. Mi colega y amigo Miguel Ángel Cornejo, con quien trabajé en diferentes oportunidades en 10 países, me decía en una oportunidad que él tenía una adicción. Y yo le dije, ¿cuál es su adicción? Dijo, mi adicción es aprender. Y yo le dije que yo tenía dos adicciones, es decir, yo tengo doble adicción, porque la mía es aprender y enseñar. ¿Correcto, Sara Tor? Pues me encanta mucho esa forma de ver el mundo. Estoy completamente de acuerdo. Simplemente quisiera aquí mencionar una frase que es como muchas que nos gusta estudiar la historia y aprender de grandes maestros, ¿no? Una frase de Platón decía, yo no puedo enseñarle nada a nadie, pero sí los puedo hacer pensar. Ha sido también parte de la filosofía que hemos querido tener justamente con la banda y con nuestras canciones. Y yo creo que si hay algo importante es poner a pensar a las personas. Hay unos grupos de apoyo y en una oportunidad fui a hacer una entrevista a uno de esos grupos y en la pared habían diferentes avisos, pero había uno que decía piense, piense, piense. Es importantísimo pensar, importantísimo. Mire, yo convierto cada cosa que me dice un entrevistado en una reflexión y en una enseñanza. Muchas veces la persona se equivoca y hace cosas mal. Y entonces dice, si yo hubiera pensado. La pregunta es, ¿y por qué no pensó? Pensar es importantísimo. Y le voy a decir a usted aquí, Sara Tor, y también se lo voy a decir a don Alberto Velandia.
que lo que decimos los conferencistas profesionales, y yo soy conferencista hace cerca de 40 años, lo aprendemos en seminarios, en conferencias, leyendo libros, hablando con otros autores, los del público nos enseñan, pero hubo una cosa, Sarator, que va a ser definitiva en su vida, y Alberto, y que se la voy a enseñar en este momento. Entonces, parte del material que nosotros compartimos lo hemos aprendido en los libros o en las conferencias, pero hubo una cosa que yo mismo me inventé. Es decir, yo soy el padre de esta idea, el auténtico padre, el único padre de esta idea. Yo he trabajado con muchos grupos y entonces hay momentos en los que doy unas instrucciones a una persona y le digo, mire, hay que hacer esto, esto, esto y esto. Y le digo, pero P. Escúchelo, Sarator, porque va a ser definitivo en su vida. Le digo, hermano, por favor, P. Entonces, ¿qué es P? PPP significa lo siguiente: piense, pregunte y proceda. Porque si la persona piensa y procede, es posible que proceda mal y toca volverlo a hacer todo. Entonces yo le digo, las cosas que hay que hacer son estas, hermano. Usted es un especialista en el tema, pero PPP. Piense, pregunte y proceda. Dígale eso a las personas que trabajen con usted, hermano, piense, pregunte y proceda. Y eso puede ocurrir con la muchacha del servicio, puede ocurrir con el jardinero, o puede ocurrir con un albañil, o con un pintor, o con un electricista. Usted quiere las cosas de cierta manera y él piensa, pregunta, usted le aprueba y procede. Pero tiene que preguntar. ¿Qué opinión tienen de esta enseñanza? Les pregunto a los dos. Sarator. Pues me parece que es una gran guía para la vida, porque bueno, ya estábamos de acuerdo en que pensar es lo fundamental, ¿no? Por algo hasta Descartes decía el pienso y luego existo, es decir, es algo básico, pero se complementa muy bien con pregunte, porque es decir, siempre en la comunicación, en la conversación podemos enriquecer el pensamiento y ahí me recuerda mucho la dialéctica, ¿no? Tienes una tesis y una antítesis y a partir de esto llega una síntesis. Entonces, al preguntar y al entablar una conversación, pues claramente puedes llegar a una conclusión mucho más acertada que la que podías tener al inicio solo con tu pensamiento o incluso que la que podía tener la persona a la que le preguntas, ¿no? Y una vez que tienes, digamos, esta información mucho más clara, un camino, un panorama de acción más claro, pues definitivamente hay que actuar, ¿no? Porque si solamente nos quedamos en los pensamientos y en las palabras, aunque bellas que son, pues sin la acción no sirve de mucho. Así que me parece que es una guía fenomenal para la vida. Totalmente cierto. Los pensamientos no sirven para nada si no hay acción. Bueno, don Alberto, ¿qué quería decir? Bueno, muy bien, y complementando lo que dice Sarator, es muy cierto, pues el pensar es el que nos hace sentir como esencia del ser y el estar vivos, ¿no? Porque el pensar es el que definitivamente nos mantiene activos y menos distantes a los otros seres sobre la Tierra, no solo los humanos, sino todos los seres que habitan sobre la Tierra y con los cuales convivimos. Pero obviamente necesitamos también entender que nuestro pensar puede tener la razón muchas veces, pero al compartirlo con otros, que es en el momento que preguntamos, es cuando más luz tenemos, ¿no? Cuando sabemos que en sí tenemos razón o no, y lo otro es también cómo la complementamos, ¿no? Porque muchas veces podemos tener la razón, pero si la complementamos con otra razón, más aún es fuerte la idea, ¿no? O el pensamiento, para transformarlo en una acción que es vital, como dice también Sarator, porque pensar y filosofar es lo más hermoso de la vida, pero el actuar es el que nos hace vivos, ¿no? Y el que nos hace precisamente en movimiento en este universo constante.
Claro que sí. Y les voy a regalar una definición de creatividad que también va a ser fundamental para su vida. ¿Qué es creatividad? ¿Qué es creatividad? Escúchelo. Creatividad es escuchar lo mismo que escuchan los demás y pensar algo diferente. Creatividad es ver lo mismo que ven los demás y pensar algo diferente y hacerlo. Entonces, muchas veces en la vida, 20 personas escuchan lo mismo, pero hay una que dice, uy, esta es una idea espectacular, pero por este lado, y se va por ese lado, y lo hace, y logra cosas realmente importantes en la vida. ¿Cuál es su opinión, Sarator, sobre esta reflexión adicional y esta enseñanza que le doy? Bueno, pues es muy interesante. Estoy de acuerdo en, claro, la creatividad tiene que venir de algo nuevo, ¿no? Una novedad. En este caso estás hablando de una novedad a una percepción, ¿verdad? Escuchar, me parece chévere que hables de escuchar y no ver, porque siento que el oído se conecta más con la intuición. A veces estamos más acostumbrados a la vista, ¿no? Que quizás más del 90% de la población en el mundo aprendemos viendo más que oyendo. Sin embargo, se dice que la intuición y los procesos creativos tienen que ver más con el oído. Entonces me llama mucho la atención cuando dices es escuchar y a partir de lo que escuchas plasmar o digamos proponer algo distinto, ¿no? También me parece muy interesante porque recuerdo en algún momento cuando estudiaba estos conceptos, ¿no? Y se diferenciaba justamente entre algo novedoso, algo nuevo, una innovación, pero creatividad siempre tenía que ver definitivamente con algo que se sale de lo común, ¿sabes? Con algo que definitivamente tiende a romper esquemas. Y no solamente es como un aporte nuevo, pequeñito sobre de pronto lo que se escuchó, sino que tiende a ser algo que definitivamente puede llegar a ser disruptivo. Así que me parece muy valiosa esta definición que nos compartes. Y una cosa finalmente, Sarator, como yo soy el padre de la idea PPP, pues yo me siento muy orgulloso de tener ese hijo, porque eso me lo inventé fui yo. Y me sentí tan emocionado con ese hijo que le agregué 2P más. Ya después reflexionando dije, oiga, ay, qué cosa, esta idea es muy buena y a la gente le gusta mucho y le sirve. Entonces le agregué 2 más. Entonces decía, piense, pregunte, proceda, profesional y presuroso. Es decir, hágalo profesionalmente y hágalo. Bueno, y hágalo bien. A propósito de hacerlo bien, hay un texto que yo siempre recomiendo, que es el texto tal vez uno de los textos más leídos en el mundo entero y en toda la historia. Y ojalá que lo lean. Yo sé que es posible que ustedes ya lo hayan leído, pero hay muchos de los seguidores de mi emisora y el canal de YouTube que a lo mejor no lo conocen. Ese texto espectacular se llama La Carta a García. Se lee en 10 minutos. Espectacular. Y qué bueno eso que se menciona también en el sentido de escuchar. El ser humano aprende más cuando escucha que cuando habla, porque cuando uno habla, repite cosas que ya sabe, en cambio cuando escucha, aprende cosas nuevas. Escuchar es absolutamente trascendental y no es fácil porque para escuchar se necesitan ciertas condiciones, ciertas cualidades y ciertas actitudes. Por ejemplo, escuchar requiere una intención activa. La persona debe querer escuchar. Por ejemplo, no puede menospreciar al interlocutor, porque si usted menosprecia al interlocutor ya no lo escucha. Bueno, pero ahora sí voy con la enseñanza que le tenía aquí a Sarator. Y enseñanzas distintas le doy a todos mis entrevistados, a Sarator y a don Alberto. Les voy a dar una enseñanza. Cada vez, Sarator, que yo leo un artículo y yo leo todos los santos días y escribo todos los santos días hace como 50 años.
Pero cada vez que yo leo algo por internet y yo leo todo el tiempo, yo digo, oiga, esto sería bueno compartirlo con los oyentes de la emisora. Y en eso consiste mi trabajo, en compartir con los oyentes de mi emisora. Entonces me encontré un artículo que lo voy a compartir con ustedes y luego vamos a hablar de Tarator, vamos a hablar de ideas que tiene, vamos a hablar de despertar, vamos a hablar de vivir con amor, vamos a hablar de justicia, vamos a hablar de conciencia y haremos de esta entrevista realmente una tertulia porque no hay nada más rico que una buena conversada. Entonces vea la enseñanza que les tengo hoy. ¿Los huevos deben ser guardados en la nevera o por fuera? Esto dicen los expertos. De pronto les estoy dando hasta una enseñanza a mis entrevistados de hoy. Los cocineros coinciden en que los huevos no se deberían mantener cerca de los fogones. Cocineros profesionales y trabajadores de restaurantes conocen ciertos trucos para mantener los huevos frescos y en buen estado durante un largo tiempo. Estos consejos tienen en cuenta la higiene y las condiciones del producto. Los huevos son alimentos sensibles que pueden transmitir bacterias como la salmonela. Ojo que los huevos pueden transmitir bacterias como la salmonela. Yo escribí para la revista Selecciones de Rider Digest, de la cual soy corresponsal en Colombia desde 1981, justamente un artículo que se llamó El huevo, un alimento casi milagroso. El huevo es espectacular, pero aquí van algunas enseñanzas. Es importante que estén bien cocinados a la hora de consumirlos y que su conservación sea la adecuada. Muchas personas no están seguras de cómo guardarlos. Algunos prefieren que estén refrigerados y otros los dejan en las alacenas o a simple vista. Debido a las dudas, un creador de contenido se tomó el tiempo de explicarle a sus seguidores sobre este alimento. El hombre que se hace llamar como Cobardes y Gallinas en Instagram, oiga cómo se hace llamar Cobardes y Gallinas en Instagram, tiene un emprendimiento de crianza de pollos y venta de huevos. Por esta razón, está acostumbrado a lidiar con la conservación de los mismos. Su consejo indica que la mayoría de los envases de huevos tienen una recomendación que sugiere que sean refrigerados después de la compra. Entonces los huevos a la nevera, pero no de cualquier forma. Según lo explicó el empresario, las cocinas suelen tener una temperatura demasiado cálida para los huevos. Es obvio. Los huevos deben ir a la nevera, pero sin el cartón en el que viene la mayoría. Esto se debe a que los empaques pueden tener suciedad, bichos o insectos que no deberían estar cerca de otros alimentos. ¿En qué parte de la nevera? La mayoría de refrigeradores actuales tienen un espacio dedicado a los huevos en la puerta. Escuchen esto. Sin embargo, según el criador de pollos, es mejor guardarlos en un sitio diferente a este espacio que está en la puerta de la nevera. No va a venir un inspector a tu casa a ponerte una multa si no están los huevos en la nevera. Es simplemente que se van a conservar mejor. Si los quieres tener afuera, hazlo, pero mejor en la nevera, indicó este especialista. Al abrir y cerrar la nevera con frecuencia, los huevos sufrirán cambios de temperatura que podrían dañar su composición. Es recomendable sacarlos del empaque y guardarlos en un recipiente hermético en el centro del frigorífico. Tampoco es aconsejable que se reutilicen los cartones de huevo para tareas escolares o como una opción de reciclaje. Estos suelen estar sucios y contener diferentes bacterias o huevos de insectos. Entonces, sacar los huevos, meterlos a un recipiente hermético y tenerlos no en la puerta porque están
moviéndose todo el tiempo y se pueden dañar. Bueno, ¿qué opina de esta lección que le acabo de dar, Zarator? Pues muy valiosa, muy útil. Yo lo que he encontrado en mi experiencia es que las prácticas variaban un poco de ciudad en ciudad, es decir, he encontrado que en las ciudades de tierra caliente normalmente usan los huevos en la nevera, mientras que en las ciudades de tierra fría la mayoría de las personas acostumbran a dejarlos por fuera. Sin embargo, me llama bastante la atención ahí en el artículo que nos lees que la recomendación final es mantenerlos en la nevera para que se conserven más, ¿no? Interesante, y la alimentación es una de las cosas más importantes, algo que tenemos que ponerle atención, dado que estoy convencido completamente que casi que en lo que comemos nos convertimos, algo así. Entonces, muy, muy importante darle atención a estas recomendaciones. Alguien decía que el ser humano es lo que piensa y lo que come. Yo no sé si será lo que come, pero cómo va a ser distinto de lo que piensa. Esa es una gran reflexión, Zarator. Hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno come. Y don Alberto, ¿qué aprendió de esta lección de los huevos, Sola? No, interesante, maestro, porque de todas maneras siempre había sido una de las preguntas que, de hecho, hace poquito me decían que no se debían conservar en la nevera porque supuestamente se llenan de agua. Pero yo decía, es absurdo porque definitivamente hay que mantenerlos en un medio de conservación más alto, ¿no? Como es el refrigerante. Y sacarlos de los cartones en los que vienen, y la explicación que da es Claro. cierta. Es decir, eso puede De hecho, tener yo huevos claro, de insectos, antes de guardarlos. sucio. Entonces, excelente. Oye, entonces vea que esa pregunta que se venía haciendo don Alberto hace días, se la resolvimos hoy. Yo le hice una pregunta a los seguidores del canal de YouTube y les decía, la pregunta fue una encuesta: ¿ustedes por qué ven este canal? El 90% contestó porque yo aprendo ahí cosas, y el otro 10% contestó porque me acompaña y me distrae. Excelente. Bueno, ¿quién es Zarator? ¿Quién es Zarator? ¿Por qué esa indumentaria que están viendo en estos momentos los seguidores del canal de YouTube? ¿Qué es lo que significa? ¿Cómo va el tema de qué tipo de música es la que hace usted? ¿Para qué la hace? ¿Por qué la hace? ¿Qué está haciendo distinto de lo que hacen otros? Cuéntenos un poco y preséntese, amigo Zarator. Bueno, pues primero que todo, Zarator es un símbolo. Es un símbolo de a lo que una persona podría aspirar a ser, como el símbolo de ser algo mejor que uno mismo, ¿no? Algo más grande que uno mismo. Está muy alineado con las ideas que expresaba por allá un pensador tan importante como Nietzsche, cuando nos hablaba del superhombre, ¿no? En su libro Hacia habló Zaratustra, nos hablaba de la idea del superhombre y nos hablaba cómo es importante seguir evolucionando, ¿no? Él decía, bueno, si es cierto que el hombre viene de seres anteriores, desde el agua en adelante, pasando obviamente por los micos, los chimpancés, hasta que llegamos a esta especie, pues ¿cuál es el siguiente salto en la evolución? Se preguntaba Nietzsche en ese momento, ¿no? Y a ese siguiente salto, pues él tuvo por darle el nombre de superhombre. Y entonces en su libro Así habló Zaratustra, utilizando la figura de Zaratustra, muy similar a Zoroastro por allá, influenciado de las antiguas religiones persas, pues nos habla de qué debería ser este superhombre. Bueno, Zarator justamente recoge todas estas ideas, y lo que queremos es que sea un símbolo justamente de eso, de una evolución del hombre. Obviamente, una evolución también hay que acotarla, ¿no? Porque se puede ver desde distintas perspectivas. Muchos pensarían, bueno, ¿será una evolución genética? ¿Será una evolución física, biológica? Y todas estas son importantes. Sin embargo, la que más hemos querido destacar en Zarator es la evolución de conciencia, la evolución como seres humanos
entendiéndonos como todos parte de una sola hermandad, ¿sabes? Sin distinción de razas, sin distinción de sexo, sin distinción de países. Y pienso que simplemente el hecho de tener esta perspectiva libre de dogmas que han existido en la humanidad históricamente, es un salto tan gigantesco que puede pensarse que es una nueva especie justamente. Una nueva especie porque no se reconoce diferente de sus hermanos, no se reconoce superior ni inferior a nadie, ni por raza, ni por idioma, ni por recursos, sino que se consideran todos parte de una hermandad. Esto es Zarathor justamente, y de esto hablan nuestras letras. Esta es quizás una de las principales diferencias o uno de los principales elementos por los que hemos decidido crear música, ¿no? Obviamente en el mundo y hablando en pleno 2026, pues existen infinidad de canciones, existe música muy buena creada por diferentes artistas, por supuesto. Nosotros quisimos darle un énfasis a esta parte que subrayabas justamente en tu programa y la razón por la que escuchan los oyentes, que es ayudarnos a pensar, ¿no? Hacernos esas preguntas que a veces por estar tan ocupados en la rutina, en el corre y corre, por llevar la vida de acuerdo a lo que nos dicen los gurús del mundo, se nos olvida realizarlas. Y por esta razón es que nacimos, por esta razón hemos decidido hacer este primer álbum que lo hemos denominado Humano, Demasiado Humano, con esta invitación a pensar por nosotros mismos y a ver si de verdad todo lo que nos está diciendo el mundo que deberíamos hacer es lo que deberíamos hacer o si debiéramos ir en otra dirección. No con el objetivo de dar un dogma ni de decir esto es lo que hay que hacer, pero sí, como tú lo decías al principio, con el objetivo de hacernos pensar. Sí, ahora, con toda seguridad que personas que escuchan la emisora irán a buscar a Zarathor. ¿Dónde lo encuentran? Claro que sí, mira, estamos en todas las redes sociales. Nuestro canal principal es el Instagram, nos pueden encontrar allí como @ZarathorBand. También tenemos nuestro canal de YouTube, ZarathorBand, y pueden escuchar toda nuestra música, está disponible en todas las plataformas. Lo pueden escuchar por YouTube Music, lo pueden escuchar por Spotify, por Apple Music, por Tidal, por Deezer, mejor dicho, en la plataforma que cada quien prefiere escucharlo. Y finalmente también nos pueden encontrar en nuestra página web zarathor.com. Zarathor con Z, importante aclararlo. Zarathor con Z, exactamente. Bueno, y hasta este momento en el mercado, ¿qué han colocado ustedes? Y la otra cosa importante, ¿cuántas personas conforman la banda y por dónde se están moviendo? ¿A dónde están yendo? ¿A dónde se han presentado? ¿Qué es lo que quieren? Porque tienen un mensaje y tienen una música, son artistas y maravilloso, ¿no? Maravilloso, pero ¿cómo hace la gente para... ¿Qué han hecho hasta este momento? ¿Cuál podría ser un resumen de eso? Bueno, es una excelente pregunta. En este momento estamos haciendo el lanzamiento de nuestro primer álbum, Humano, Demasiado Humano. Hemos tomado la decisión de liberarlo a través de algunos adelantos. Entonces, hasta el día de hoy, 19 de febrero del 2026, ya hemos liberado 4 canciones del disco como adelanto. Se puede escuchar Hacia Habló Zarathor, fue la primera canción que lanzamos, que de hecho va a ser la 7ª canción del álbum. Luego van a poder escuchar Jugando a las Cartas, que fue una canción que lanzamos justamente el 31 de octubre del año pasado para Halloween. Luego, finalizando el año, lanzamos Alien Caído, justamente coincidiendo con el 24 de diciembre. Como podrán ver, todas nuestras fechas también tienen algo allí de misticismo implícito. Y ahorita, el 27 de enero, acabamos de lanzar Doctor Fausto, que además se conecta mucho con el Fausto de Goethe, también seguramente un libro que pues, las personas han oído por allí mencionar o seguramente han escuchado referencias a través de las películas. Y ahorita, la próxima semana, el 27 de febrero, es decir, de este viernes en 8, van a poder escuchar el siguiente adelanto que se llama Friday Night. Entonces, esto es lo que ya hemos liberado. El objetivo nuestro es liberar el álbum completo con una presentación en vivo hacia el mes de abril. Vamos a estar con la confirmación de las fechas y lugar. Posiblemente será en Bogotá, en el Teatro Exi, este primer evento.
Somos 8 músicos quienes hemos estado trabajando en esto y pues nuestra puesta en escena también así lo incluye, el cual es un número pues bastante interesante. No es muy común que una banda de rock tenga este número de músicos, digamos, es un formato un poquito más amplio y tiene que ver porque nuestro rock también es sinfónico. Entonces van a poder escuchar dentro de nuestra música cuerdas, van a poder escuchar metales, van a poder escuchar básicamente el sonido de una orquesta que acompaña a la banda, pero también van a poder escuchar en algunas de nuestras canciones el sonido de coros estilo operáticos, ¿no? Estilo ópera, que es uno de los gustos pues, que tenemos varios músicos de la banda. Entonces, esto es lo que tenemos, esto es lo que viene. Y por supuesto, hemos estado haciendo todo este adelanto de las canciones también acompañado con mensajes muy positivos, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que tenemos en común con tu emisora y con el canal, y es que nos gusta efectivamente invitar a las personas a aprender, a ir un poquito más allá. Entonces también en nuestras redes todo el tiempo estamos publicando posts, videos, reels, pero siempre con una reflexión, ¿sabes? Siempre algo que lleve a pensar, no simplemente como, pues, ¿sabes? Fotos o simplemente algo por publicar, no, queremos efectivamente que haya algo valioso, ¿no? Que valga la pena de verdad, pues, seguirle el paso a todo lo que está publicando Sartor. ¿Y por qué la pinta Zarathor y los demás integrantes de su grupo se visten parecido a usted? Bueno, esta pregunta es muy bonita y ahorita decíamos justamente que Zarathor es un símbolo, ¿no? Pues lo que hemos visto de los grandes símbolos es que normalmente pues deben tener una personificación, ¿no? El caso de la vestimenta mía, la indumentaria que llevo en este momento, está inspirada en grandes magos, ¿no? Zarathor finalmente es un mago. Sabes que los magos estaban asociados con estos personajes que siempre te estaban justamente dando algún tipo de guía, ¿no? Recordaremos mucho pues al mago Merlín y al rey Arturo. Obviamente Merlín siempre fue su fiel amigo y un sabio que siempre estaba allí para acompañarlo. Pero luego si nos vamos al mundo del cine, pues podremos encontrarnos por ejemplo a Gandalf, ¿no? En El Señor de los Anillos, la forma en la que nos muestran a Gandalf, pues también es muy bonita porque si bien él nunca fue el protagonista de la historia, pues sí, siempre estuvo allí básicamente ayudando, ¿cierto? A quienes tenían las grandes misiones a que pudieran cumplir con ellas. Entonces, Zarathor siendo un mago, por supuesto, es importante que lleve una capa, ¿no? En toda la literatura, pues los magos siempre deben llevar una capa, así que obviamente no podíamos quedarnos atrás. Y por supuesto, cuando vean tenemos el video en YouTube oficial de Así Habló Zarathor, van a poder ver también cómo toda la banda está allí con unos trajes, con unas capas muy lindas, muy especiales. Y por supuesto, todo tiene un significado acá, desde los colores, pasando por los materiales. Hemos querido que absolutamente toda nuestra puesta en escena, todo lo que compartimos tenga algo valioso. Desde el mago Mandrake vienen las capas, claro que sí, lo recuerdo porque lo veía en las tiras cómicas, en lo que llamábamos las aventuras del periódico El Tiempo hace muchísimo, muchísimo tiempo justamente. Bueno, ¿qué agrega don Alberto Velandia? Bueno, básicamente, maestro, y a nuestros radioescuchas, nuevamente agradezco pues el interés, el espacio y demás en Positiva. Es un orgullo para mí como manager, no solo por ser representante de este gran artista y de esta marca que hoy en día lanzamos, sino porque es una gran persona, es un gran ser humano, que es de lo que a veces no hablamos en las entrevistas, y se destaca el personaje, se destaca la música, pero a pesar de que todo está puesto en una gran escena, como bien lo dice Zarathor, en una escena operática, teatral, sinfónica, donde hay una serie de componentes, como es el atuendo, la capa, toda esta simbología tan bonita y tan mística
pero a la vez filosófica y literaria. También hay un gran ser humano, que es precisamente quien la representa, que es este gran artista, quien está convencido de que este mundo todavía puede mejorar en muchos aspectos y que lo que tiene positivo es grande y se trata precisamente de fortalecernos, de unirnos, y está convencido de que la naturaleza y el universo son unas obras divinas que definitivamente tienen un gran poder positivo y de luz que nos une, ¿no? Entonces, que simplemente es comenzar a que todos despertemos nuestras conciencias en muchas formas de pensar y de sentir, que aunque seamos distintos y aprendamos que somos distintos, tenemos que aprender a convivir de una forma mejor, ¿no? Entonces, hay una serie de enseñanzas en cada una de estas letras que vienen de un corazón y de un espíritu muy importante, que es precisamente esta persona, ¿no? Como tal, es un gran ser humano. Entonces me gusta rescatar ese tipo de cosas porque más allá de ser un gran artista, tejemos con una agrupación también donde se reconocen músicos que no solo son importantes en su forma de tocar y que sean maestros en sus instrumentos, sino que sean grandes seres humanos y que aporten a la convivencia precisamente de un planeta que necesita tanto esto, ¿no? Empezar a dejar esas diferencias y esas cosas que simplemente dividen, y que necesitamos es empezar a empujar para el mismo lado y empezar a crear más y mejores cosas, no solo en la música, sino en todo el universo artístico y existencial de este universo, ¿no? Sí. Oiga, en una entrevista que le hice para uno de mis libros, escrito 18, al servicio de la sociedad, me decía Jairo Mejía, el presidente de Colseguros, que uno debería cargar un martillo y un cincel. Entonces yo le dije, ¿para qué, presidente? Dijo, pues para pulirse todos los días. Y yo creo que una gran lucha tiene que ver con eso que decía Alberto. Tiene que ver con esa, yo creo que con esa opción, con esa posibilidad o con esa elección de ser una buena persona. Pero en eso hay que trabajar todo el tiempo, porque, mire, yo he llegado a una conclusión. Y es que hay personas que nacen buenas personas y hay otras personas a las que les cuesta o nos cuesta o estamos trabajando en ser buenas personas. Pero hay personas que son, yo no sé, es como de nacimiento. Ahora, obviamente ahí debe haber una parte genética, pero ahí tiene que haber también una parte del entorno. ¿Cómo fue la familia en la que se levantó? ¿Qué ocurrió ahí? ¿Cómo era la gente con la que estudió? Porque eso de una u otra forma y lo que ocurre en la infancia repercute por el resto de la vida, pues es algo en lo que hay que trabajar. Ahora recuerdo otra cosa que es esta. Se han hecho estudios, por ejemplo, con gemelos. Nacieron del mismo papá, de la misma mamá, en la misma casa, en el mismo barrio, estudiaron en el mismo colegio, etcétera, etcétera. Uno salió muy buena persona y el otro salió un delincuente y un asesino. Sí, son cosas, y eso ha ocurrido muchas veces, yo. Pero bueno, aquí la idea es que definitivamente el ser humano puede cambiar. El ser humano puede cambiar. Sí. Me hiciste acordar de una historia muy bonita ahora que hablas del martillo y del cincel, y ya que tengo aquí detrás mío un cuadro de Miguel Ángel, porque justamente Miguel Ángel, siendo un escultor tan reconocido, ¿no? en el Renacimiento, y pues obviamente con posterioridad, en algún momento le preguntaban, bueno, Miguel Ángel, ¿y usted cómo hace para hacer esas esculturas tan maravillosas, ¿no? Y él dio una respuesta que la primera vez que yo la vi, pues me sorprendió mucho, ¿no? Pero luego aprendí bastante. Él dijo, es muy fácil, mire, yo simplemente cojo la piedra y dentro de cada piedra hay una obra maestra.
Dijo, ahí está la obra perfecta. Lo único que yo hago justamente con martillo y cincel es quitar lo que sobra. Sí, sí, una maravilla, una maravilla. Entonces, definitivamente dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada ser humano, hay una obra maestra. Es decir, hay de verdad algo que es espectacular, que es mágico, que va mucho más allá de lo que podríamos pensar. Y como vos dices, a veces se puede simplemente ensuciar por el entorno en el que está, ¿no? Pero bueno, ningún diamante está listo como diamante en la calle, ¿no? Él está también en un entorno rudo, como la piedra, es decir, hay que sacarla de las canteras y hay que labrarla, y pues ese es el trabajo que nos corresponde a cada uno, ¿no? Labrarnos a nosotros mismos para poder sacar ese diamante o esa obra maestra que llevamos cada uno por dentro. Sí, sí. El ser humano, por supuesto, que puede cambiar. Yo digo en mis seminarios que uno no es, sino uno está. Muchas veces, ¿no? Uno no es, sino está. Y le voy a dar un ejemplo. Esa persona no es de mal genio, está de mal genio, porque es que por la noche puede que sí esté de buen genio. Entonces hay cosas que uno es o cosas que uno está. Esa persona es bajita, pues mañana no va a ser alta. Esa persona es. Esa persona es de ojos verdes, por la noche no va a ser de ojos marrones. Entonces hay cosas que uno es y otras que uno está. Y las que uno está, las puede cambiar. Hay que trabajar mucho en eso, ¿no? Hay que trabajar mucho en uno. Bueno, un cordial saludo para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Ya continúo con algunas preguntas para Sarator y algunas reflexiones también de don Alberto Velandia. Están hechos como el uno para el otro. Hola. Se juntaron ahí un par de inteligencias, de creadores, y qué bueno. Y la idea es empujar ese carro para sacarlo adelante, y una vez que está adelante ver de qué manera es que lo utilizamos y de qué manera le podemos servir a la sociedad, ¿no? A quien quiera escribir un libro y no sepa cómo hacerlo, se lo ayudamos a escribir o se lo escribimos completo. Cordial saludo para los oyentes de Radio Positiva Estéreo en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Entramos en estos momentos a nuestros anuncios. Está circulando una memoria USB con cerca de 1.400 informes podcast de Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa. Escuchar estos podcasts sobre los más diversos temas es como hacer 4 o 5 posgrados. Está circulando también el curso digital Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Incluye 2 libros digitales sobre el tema y 34 videos. También dictamos conferencias, seminarios, talleres y asesorías personalizadas sobre este trascendental tema. Se comunica conmigo y le digo qué debe hacer para adquirir el curso digital o un seminario o una asesoría personalizada, exclusiva e intensiva. 322-218-7567. 322-218-7567. Anuncie publicitariamente en la emisora Positiva Estéreo. Un cupo publicitario incluye 150 comerciales de 30 segundos al mes y menciones en nuestro canal de YouTube. Alquile para sus grabaciones nuestro estudio con consola Behringer, audífonos y 6 micrófonos profesionales Shure. Alquile espacios para su propio programa radial en Positiva Estéreo. Se comunica conmigo y le digo qué es lo que hay que hacer. Llevamos nuestra emisora y transmitimos en directo los eventos de su empresa o entidad. Incluye consola de sonido, pendones, audífonos, micrófonos y hasta entrevistador, que soy yo. Pida los temarios de nuestros seminarios y conferencias. Por ejemplo, Así se habla en público, presentaciones eficaces y vendedoras de alto impacto. Todos somos vendedores. ABC, el servicio al cliente. Actitud laboral positiva. El poder vendedor de la atención telefónica. Manejo inteligente del tiempo.
manejo efectivo de reuniones, entre otras capacitaciones. Y suscríbase a nuestro canal de YouTube, @GermandíaSosa9050, y baje de Play Store la app de nuestra emisora Radio Positiva Estéreo. También hacemos asesorías para quienes necesitan escribir, diagramar, publicar o imprimir libros. 322-218-7567. 322-218-7567. Email conferencistagermandías@hotmail.com. Bueno, Sarator, despertar. ¿A qué se refiere usted cuando en algunos eventos o en algunos textos o en algunas reflexiones habla de despertar? Bueno, yo creo que hay dos formas de responder esa pregunta y dependiendo de la edad de nuestros oyentes les va a quedar más fácil la una o la otra. La primera es el mito de la caverna de Platón, ¿no? Seguramente muchos de los oyentes lo han escuchado, pero Platón básicamente nos comentaba allí que imaginémonos una persona que desde niño, desde bebé, cuando nace viviendo en una caverna, ¿no? Nace viviendo en una caverna y pues tiene compañeros ahí al lado, pero no conoce nada más que esta caverna. Entonces, en algún momento se nos plantea que este personaje se logra escapar porque le da la impresión de que ve algo distinto, ¿no? Bueno, él obviamente allí se extiende contándonos más cosas y empieza a ver sombras. El asunto es que llama la curiosidad del protagonista de la historia, que logra salirse de sus cadenas, porque estaba allí casi que a modo de esclavo, sale de la cueva y cuando sale de la cueva pues se da cuenta que el mundo no era lo que él conocía, o sea, se da cuenta que estaba metido en una cueva, ¿no? Imagínate el despertar que tiene este personaje cuando sale, ve la luz del sol, porque de momento pues no conocía obviamente la luz del sol, más que por el tenue reflejo quizás que podía entrar por ahí dentro de la cueva, ¿no? Así que cuando él llega y sale de la cueva y ve la luz del sol y ve todo lo que ilumina el sol por fuera de esta cueva, pues dice, wow, ¿no? ¿Qué es esto? Esto es otro mundo. Entonces, esa es una. La otra es una de mis películas favoritas, Matrix. Seguramente muchos la han visto. La primera vez que yo vi esa película quedé fascinado por los efectos especiales y por las peleas que se daban allí, ¿no? Muchos años más tarde logré comprender la profundidad filosófica que tenía esta película, ¿no? Y es que básicamente nos están contando la misma historia del mito de Platón, ¿no? Solo que ya desde una perspectiva mucho más conectada con la ciencia ficción, nos muestran un mundo evolucionado donde básicamente una persona desde que nace está metido en una simulación, ¿no? Y obviamente como no ha conocido nada diferente a esto, pues para él esa simulación en la que vive es completamente real. Y el momento en el que yo entendí que esto podía ser muy cierto fue cuando utilicé por primera vez unas gafas de realidad virtual, que no sé si seguramente algunos de los oyentes las han podido utilizar, pero de verdad que la experiencia se siente tan real, independientemente de que estés jugando, viendo una película, leyendo, estás literalmente metido en otro mundo. Y yo en ese momento me pregunté, bueno, si yo hubiera, o sea, si desde bebé hubiera nacido como con esas gafas puestas, ¿podría sentir que hay algo distinto? Ahí tuve como esa epifanía y caí en cuenta que de verdad que el mundo que conocemos, pues es el mundo en el que se nos ha presentado, ¿no? Por diferentes momentos. La pregunta ¿es eso todo lo que existe? ¿Es ese todo el mundo que hay? Y esa es la invitación justamente que queremos hacer cuando hablamos de despertar. Y por supuesto, esto trasciende no solamente a los sentidos, sino también a las ideas, ¿no? Es decir, si nacimos en un mundo donde la camiseta de fútbol que lleva una persona y otra los hace enemigos, ¿ese es el mundo en el que debemos quedarnos o hay otro mundo? ¿No? Lo mismo las razas, lo mismo la nacionalidad, las edades, los recursos. Entonces, la pregunta es, ese mundo en el que
nacimos y hemos vivido, ¿es eso todo lo que hay? ¿Y es eso lo mejor que podemos ser y hacer nosotros en ese mundo? Esa es justamente la invitación o a lo que nos referimos cuando hablamos de despertar. Sí, ese tema de la caverna me recuerda a un país. Salió hoy bien el sol, pero ese país se llama Corea del Norte. Yo veo mucho video y Corea del Norte le va a ocurrir como al de la caverna, que sale y ve el sol el día en el que tengan internet y se den cuenta qué es lo que ocurre en el mundo entero. Yo nunca he visto nada más cerrado, nada más increíble que eso, ¿no? Corea del Norte. Oiga, y por ejemplo, vea que hay un fenómeno interesantísimo sobre eso de Corea del Norte, y es que esas muchachitas juegan fútbol de una manera excepcional, en cambio los tipos no. Esas muchachitas se han coronado campeonas mundiales varias veces, ¿sí? Y es increíble todo lo que ocurre, ¿no? Todo lo que ocurre en Corea del Norte es una cosa increíble. Yo recuerdo cuando se murió el papá del actual líder, que pasaba el féretro por ahí y yo nunca en mi existencia había visto llorar a tantas personas de una manera tan histérica. Es decir, eso era, pero eso era increíble. Es decir, yo no creo que en el mundo haya gente que llore así, pero el tema es, y es que el que no llore así puede ser castigado, puede ser reprendido por no llorar, por no llorar. Increíble. Óigame, habla Sartor sobre vivir con amor. ¿Por qué es importante vivir con amor y cómo se vive con amor y qué clase de amor? Bueno, esta pregunta me encanta porque siento que lleva, como dirían los abuelitos, al meollo del asunto, ¿no? En un mundo justamente que desafortunadamente, y más en pleno 2026, nos recuerda las divisiones, ¿no? Que era algo que aparentemente se había superado, pero en este año reaparece el tema este de las razas, de la nacionalidad, ¿no? Eh, Tristemente, y tantos otros límites, esto solamente pues por poner algunos ejemplos. El amor lo que nos invita es a lo contrario, en vez de dividirnos tanto entre los buenos y los malos, los morados y los azules, bueno, en fin, todas las divisiones que uno se pueda imaginar, la invitación es a decir, bueno, es que todos somos seres humanos, ¿no? Y desde esa perspectiva, vernos como una gran familia, porque finalmente pues pertenecemos todos a esta misma especie, si queremos decirle de esa manera, pero finalmente somos todos una gran hermandad. Y si nos vemos desde esa perspectiva, pues las relaciones empiezan a cambiar. Cosas tan sencillas que de hecho lo planteamos por allí en una de las canciones de nuestro álbum. Cosas tan sencillas como lo que sucede en el transporte, ¿no? Al momento de ir a tomar el transporte, bien sea en un transporte como en el bus, ¿no? En un metro, en un Transmilenio en Bogotá, o incluso si se intenta tomar un taxi, a pesar de que hoy en día, bueno, ya no todo el mundo toma taxi, pero aún se siguen utilizando, ¿no? Y entonces planteaba uno allí, bueno, si uno va de afán y está una persona de pronto enferma y están en hora pico y hay una disputa por quién se coge el primer taxi, entonces, ¿qué hacer, no? Pues es un momento muy cotidiano que se puede presentar en cualquier momento, pero la forma en la que nosotros actuamos en una circunstancia como esas tiene un impacto tan grande que termina afectando a toda la sociedad. Entonces, actuar con amor definitivamente nos lleva a actuar diferente, a comunicarnos de una manera distinta con las personas, independientemente de que las conozcamos o no. Y por ende, si cambiamos la comunicación y cambiamos nuestra actitud y nuestras acciones con las personas, esto por supuesto debe llevar a un mundo mucho más agradable para todos, idealmente un mundo en paz, ¿no? Un mundo donde todos actuemos con amor. Sería inconcebible pensar en la guerra. Por supuesto, por supuesto. Por ahí escuché en una oportunidad justamente a un músico
creo que es al de la escopetarra, que le estaban haciendo una entrevista y dijo una cosa interesante, ¿no? Dijo que un niño que haya tenido un instrumento musical y lo haya manejado, que haya tenido un instrumento musical en las manos, difícilmente tendrá un fusil. Difícilmente tendrá un fusil. Entonces, qué interesante esto y qué interesante la música. Bueno, y nos habla también Sarator sobre el futuro es ahora. ¿Cuáles son las reflexiones para amplificar esto que le escuché por ahí en alguna oportunidad? Bueno, esta frase es una frase que le tengo mucho cariño y es por lo siguiente. Obviamente, en el mundo hay muchos gurús, ¿no? Muchos expertos que nos dicen la forma correcta de vivir, pero hay un elemento que he visto muy remarcado y te lo dice desde muy chiquitico y es, piensa en el futuro, ¿no? Piensa en el futuro. Y claro, hacemos muchas cosas pensando en el futuro, ¿no? Obviamente desde el estudio, y entonces nos enseñan a planear, y luego nos dicen, trabaja duro, esfuérzate porque en el futuro tendrás una vida maravillosa, ¿no? Eh, y bueno, yo en algún momento me paraba a reflexionar y decía, bueno, eso suena muy bonito, por supuesto, y así lo hemos vivido, ¿no? Y así lo viví yo, por supuesto, y siguiendo todos estos elementos. Pero hay un punto en el que cuando tú estás haciendo todo esto y estás literalmente trabajando duro, ¿no? Metiéndosela toda para en el futuro tener una vida mucho más agradable, mucho más positiva y mucho más llena de alegrías, empecé a darme cuenta, bueno, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué? Porque eso nos empieza a infundir esa mentalidad de hay que aprovechar todo segundo de las 24 horas del día, porque si no aprovecho cada segundo del día, ¿cierto? De una manera productiva, entre comillas, pues no estoy sembrando mi futuro. Y si no estoy sembrando mi futuro, entonces, ¿qué va a pasar con mi futuro? ¿No? Y en algún momento para reflexionar y bueno, ¿y habrá futuro? ¿Y qué pasa si muero esta noche, ¿no? Si muero esta noche, ¿me habré sentido satisfecho con la vida que estoy viviendo hoy? Y me pareció muy bonita una reflexión que hacía Steve Jobs, ¿no? El gurú informático, inventor del iPhone y por ende de todos los smartphones de ahí para acá, y entre muchas otras cosas. Pues cuando a él le diagnostican cáncer y ve que su vida efectivamente pues va a llegar a un fin porque no hay forma de evitarlo, él da un discurso muy bonito en una de las recepciones de una universidad, no recuerdo si es la Universidad de Stanford o otra, pero en ese discurso él decía que desde que él se dio cuenta de esto, se empezó a preguntar lo siguiente, todos los días al levantarse, decía, si este fuera el último día de mi vida, decía él, si este fuera el último día de mi vida, ¿haría lo que voy a hacer hoy? Y decía que si la respuesta era no, 2 o 3 veces en la semana, se va a dar cuenta de que estaba haciendo algo completamente equivocado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo bonito de esta reflexión? Y pues le pasa a una persona como Steve Jobs, que tiene todo el dinero del mundo, o que tenía en su momento, que efectivamente había trabajado muy duro, porque obviamente él también hablaba mucho del tema y fue un gran creativo, pero su futuro se fue acortando cada vez más. Y cuando vio la muerte tan de cerca, se dio cuenta de que tenía que vivir en el presente, vivir en el presente. Entonces, esta frase, el futuro es ahora, lo que busca es recordarnos que si bien es cierto que habrá un futuro, pues ahí es muy, muy importante el ahora. O sea, que si estamos sembrando, disfrutemos sembrar, porque si está siendo muy doloroso sembrar, pues puede que ni siquiera haya un futuro, ¿no? Porque la salud obviamente te va a pasar factura. La familia o el amor de tu vida o tus hijos, pues no van a estar todo el tiempo esperando a que llegue tu futuro maravilloso para que lo puedas aprovechar y todo sea una maravilla, ¿no? Entonces, esa es la invitación a vivir en el ahora. Es decir, sí hay que planear, por supuesto, sí hay que pensar en el futuro, pero es muy importante que disfrutemos nuestro presente, porque de verdad que no sabemos.
si vaya a haber un futuro. Y por ahí decía algún escritor, es que no hay ningún momento en la vida que no sea el momento presente. Sí, es verdad. En una oportunidad entrevistaron a una modelo, a una reina, eh, y dio una respuesta que parece simple, pero a mí me pareció muy poderosa, muy poderosa. Y decía más o menos que uno tiene que disfrutar el presente, vivir el aquí y el ahora. Y le dijo la periodista, ¿y por qué dijo? Porque es que mañana todo puede cambiar. Sí, y es verdad, todo puede cambiar, todo puede cambiar. En un segundo todo puede cambiar. Excelente. Bueno, una recomendación para don Alberto y para Sarator, ¿no? Luego de escuchar a Sarator reflexionando, y me ha encantado hacerlo, pues eso hay que combinar la música con el verbo, queridos amigos. Habrá escenarios en los que eso se puede hacer. Y las personas reflexivas, pues van a aprender muchas cosas, ¿no? Y eso me parece interesantísimo. Me parece espectacular, me parece espectacular. Yo hago entrevistas que agregan valor, que dejan lecciones. Y pues esta entrevista con toda seguridad que va a dejar lecciones. Y tengo la certeza también de que en algún otro momento nos volveremos a encontrar con Sarator. Sus reflexiones finales y su despedida, señor don Alberto Velandia, manager de Sarator. Bueno, maestro, no, pues nuevamente agradecer y pues obviamente agradecer al universo y al Padre Creador, pues que hace posible estos momentos donde definitivamente mostramos que por medio de la música se trasciende el alma y se trasciende cualquier cosa, ¿no? Como bien lo dice, así habló Zarathustra, que es uno de el tema inicial de nuestro disco. eh, Todo y el futuro lo hace es el amor, ¿no? Y esto es lo que lo hace posible, ¿no? Como tú muy bien lo dices, el verbo se hace presente y se hace acción precisamente por medio del sentir, ¿no? Entonces, invitamos a todos a escucharnos en nuestras plataformas, a estar en nuestros lanzamientos, sea en Bogotá, sea en Medellín, sea en Cali y en las distintas ciudades del país y del mundo donde vamos a estar próximamente, acogiendo pues a todo el que quiera estar con todo el amor del mundo y para que se haga parte de este viaje maravilloso que es Sarator por medio del amor y de tanta pasión por medio del arte. Muchísimas gracias, Alberto. Un cordial saludo a don Ricardo Vicenti, mi colega y mi amigo de hace apenas 40 años que nos Pero conocemos. por Somos favor, claro que sí. miembros del Círculo de Periodistas de Bogotá, del CPB. Un abrazo para don Ricardo Vicenti. Hablábamos hace un momento justamente sobre esa imperiosa necesidad de intentar ser una buena persona. Y yo no sé a mí por qué se me ha generado siempre esa idea. Yo digo que hay gente que nace como buena persona y a otra, y a otra le cuesta un trabajo, nos cuesta más trabajo. O medio nos cuesta trabajo o nos cuesta mucho trabajo o nacimos siendo buenas personas. De todas maneras hay que intentarlo y hay que mejorar. El ser humano es capaz de lo mejor y de lo peor. Y yo por lo menos digo una cosa, y es que si uno todavía no es una muy buena persona, por lo menos que no sea una mala persona. Si ahí ya está haciendo una cosa positiva, es decir, una mala persona es la que le hace daño a los demás, por ejemplo. No, usted no es una buena persona. Eso me lo decía a mí un colega en Costa Rica, a quien estaba entrevistando para uno de mis libros, se llama Leopoldo Barrionuevo, hablando de los oradores, ¿no? Me decía Leopoldo Barrionuevo, hablando de los conferencistas, me decía, mire Germán, a un conferencista puede gustarle o no la gente,
decía, a un conferencista puede gustarle o no la gente. Es que me decía este tipo, decía, es que a uno puede que no le guste la gente. Decía, pero al menos tiene que respetarla. A la gente que va a estar en ese auditorio. Y me decía a mí, Leopoldo Barrio Nuevo me decía, vea Germán, que yo cada vez que voy a entrar a un auditorio, oro por las personas que van a ser de mi auditorio. Y a uno definitivamente puede gustarle o no la gente, o puede ocurrir otra cosa, y es que a uno le guste cierto tipo de gente, o que uno prefiere estar con cierto tipo de gente. Por ejemplo, yo amo profundamente momentos, y son los que más quiero vivir, y normalmente yo no hablo ni de hechos ni de personas. Yo no hablo de sucesos ni hablo de personas. Yo hablo de ideas. Y más que hablo de ideas, porque por mí yo no volvería a hablar en mi vida, escucho ideas. Y ese tipo de cosas agregan valor y de verdad que le sirven a uno le sirven muchísimo. Sarator, ya le di entonces esta idea, querido Sarator, eso ahí ya dependiendo del escenario, será maravilloso escucharlo reflexionar, así como maravilloso es, y yo ya lo vi en el canal de YouTube, así como será maravilloso escucharlos en su música y en sus interpretaciones. Mi Dios lo bendiga, Sarator, muchas gracias por lo que haga por la sociedad y por la humanidad, y de verdad que ha sido un gran placer hablar con usted. Esta entrevista realmente era de media hora, pero vea que en este momento llevamos, yo creo que ya pasamos de una hora. Entonces le envío un gran abrazo, bendiciones y le deseo todo el éxito del mundo. Pues Germán, muchísimas gracias, que así sea, primero que todo, igualmente también muchas bendiciones para ti, para todos los oyentes, por supuesto, y para todo el mundo. Estoy 100% de acuerdo que lo que más necesitamos es desearnos a todas las personas del mundo mucha más sabiduría, mucho más amor, porque esto es lo que en realidad va a permitirnos progresar como sociedad. Así que estoy 100% de acuerdo con esto y no puedo desear mucho menos que muchas bendiciones para todos. Muchas gracias por la invitación. También ha sido un placer tener esta conversación, esta charla, donde me llevo además muy buenos aprendizajes. Así que muchas gracias. Por ejemplo, el aprendizaje de los huevos, importantísimo. Yo los guardo, y vea que yo los guardo en cubeta, pero ya a partir de esta lectura ya no lo voy a volver a guardar en cubeta, pero tampoco lo voy a guardar en la nevera, que está cambiando de temperatura cada vez que abro la puerta. Lo voy a meter en un recipiente hermético y lo voy a dejar en la mitad de la nevera. Pero siempre he guardado los huevos en la nevera, para que veas, siempre lo había hecho, solo que en la cubeta, pero ya no lo voy a volver a hacer en la cubeta. Hay que creerle muchas veces a los expertos, ¿no? Un gran abrazo, bendiciones para nuestros oyentes en Bogotá, en Colombia y en el mundo. Mi correo electrónico, conferencistagermandías@hotmail.com, conferencistagermandías@hotmail.com, WhatsApp 322-218-7567, 322-218-7567. Desde Bogotá, la información la presentó Germán Díaz Sosa, quien sí sabe cómo es la cosa.